Ezequiel, 2026. 7 secretos oscuros del Valle de los Huesos Secos que nunca te contaron. El aire en el Valle de los Huesos Secos se sentía pesado, como si estuviera atrapado en un grito ahogado. Las leyendas sobre este lugar eran tan antiguas como las montañas que lo rodeaban, pero las historias más oscuras nunca se habían contado, hasta ahora. Con cada paso, la tierra crujía, como si lamentara los secretos ocultos bajo sus pies. Los visitantes se desvanecían, dejaban sus almas atrapadas en ese manto de silencio espeso. Era un devorador de secretos, un lugar donde el tiempo parecía congelarse. Se decía que las sombras que danzaban en la oscuridad eran las almas en pena, buscando venganza por lo que habían sufrido. Y cada luna llena, los ecos de risas distantes llenaban el aire, mezclándose con un frío penetrante que erizaba la piel. En el corazón del valle, un viejo muñeco de trapo, con parches desgastados y ojos vacíos, colgaba de un árbol, como un guardián de las historias olvidadas. Nadie podía recordar exactamente cómo llegó ahí, pero la gente del pueblo susurraba que era un mal augurio, una advertencia. Algunos afirmaban que al mirarlo fijamente, se podían ver visiones del pasado, un río de lágrimas, la risa burlona de los que jamás regresaron, y susurros de dolor que atravesaban la piel como cuchillas. La leyenda decía que el tiempo en el valle se movía más lento, que aquellos que entraban nunca volvían a ser los mismos. Se desvanecían entre los huesos de sus crímenes, susurrando secretos que los vivos no debían conocer. Los habitantes del pueblo se mantenían alejados, pero un grupo de jóvenes aventureros, desafiando el temor que recorría las venas del lugar, decidió explorar el valle en busca de respuestas. Cada uno con sueños de fama, pero pronto, se darían cuenta que la fama viene con un precio escalofriante. ¿Podrían ellos descubrir los secretos que el valle guardaba celosamente, o se convertirían en una de tantas historias olvidadas, tragadas por la oscuridad? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quisiera que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Mientras los jóvenes se adentraban más en el valle, un escalofrío recorrió sus espinas. Las sombras parecían cobrar vida, girando y retorciéndose tras ellos, y un lamento apenas audible comenzó a elevarse. ¿Escucharon eso?, susurró uno, mirando a su alrededor con un terror palpable en sus ojos. ¿Era el viento, o algo más? En ese momento, en la distancia, un resplandor tenue iluminó un claro en el bosque, como si las almas atrapadas estuvieran llamando. ¿Se atreverían a seguirlo, o les negaría el valle su primera y última aventura? Sus pasos los llevaron hacia el claro, donde la débil luz tenía un brillo casi sobrenatural. A medida que los jóvenes se acercaban, el aire se volvió aún más gélido, y una sensación de inquietud se apoderó de sus corazones, como si el mismo valle respirara a través de ellos. Tal vez debamos dar la vuelta, dijo Mariana, con la voz temblorosa. Sus amigos la miraron, pero la curiosidad ganaba terreno. Adrián, el más audaz del grupo, dio un paso adelante. No podemos volver ahora. Hemos venido hasta aquí. Debemos averiguar qué es eso. Con una determinación a medias y el pulso acelerado, se acercaron al resplandor. En el centro del claro, una pequeña fogata crepitaba, aunque no había señales de leña. Llamas danzantes surgían de la nada, como si la misma tierra estuviera viva. Pero lo que más les llamó la atención fueron las figuras errantes que rodeaban la llama. Eran sombras, pero no como ninguna que hubieran visto antes. Estas se movían en un vaivén melancólico, simulando una especie de ritual ancestral. El aire estaba cargado de un susurro, una melodía suave que resonaba dentro de sus cabezas, prometiendo secretos, poder y, a la vez, un profundo miedo. ¿Qué están haciendo?, preguntó Diego, incapaz de apartar la mirada. De pronto, las sombras se volvieron hacia ellos, sus formas flotando con una claridad inquietante. Un rostro alargado, sin expresión, emergió de la oscuridad. Fue entonces cuando un grito desgarrador rasgó el viento, un sonido tan puro de horror que hizo que todos saltaran hacia atrás. «¡Fuera de aquí!», gritó Mariana,
y su voz atravesó la tensión como un relámpago. Intentaron retroceder, pero el suelo parecía cambiar debajo de sus pies. Era como si el valle hubiese decidido no dejarlos ir. Un asimiento helado los detuvo en seco, las sombras comenzaron a fusionarse, formando figuras que reían y lloraban al mismo tiempo. No deberían estar aquí, resonó una voz familiar que hizo que sus corazones se detuviesen. Era la voz de la abuela de Adrián, quien había desaparecido en el valle años atrás. «¡Abuela!», exclamó, mientras el terror y la esperanza chocaban en su pecho. Pero la sombra se encogió, sus ojos negros como abismos lo miraban con una mezcla de desprecio y tristeza. La fogata comenzó a crecer, las llamas devorando el aire mientras el murmullo aumentaba en intensidad. «Todos los que vienen son condenados a recordar, a sufrir», susurró la sombra, «tú también lo serás, Adrián». De repente, las sombras se lanzaron hacia ellos, tomando forma de manos alargadas que intentaban atrapar sus cuerpos. «¡Corran!», gritó Diego, pero el pánico se apoderó de ellos, congelando cada uno de sus movimientos. Mientras trataban de escapar, sintieron una energía oscura pulsando desde el suelo, impidiéndoles avanzar. Era como si el valle se hubiera decidido a hacerles un último regalo, el implacable eco de sus propios secretos. ¿Qué crímenes del pasado traían consigo? Y justo cuando pensaron que todo estaba perdido, alguien se desvió hacia el muñeco de trapo colgado del árbol, como si una fuerza desconocida lo llamara. «¿Qué estás haciendo? Tienes que venir aquí, ahora», chilló Mariana, pero él seguía avanzando, ignorando el caos que reinaba a su alrededor. «De aquí no saldré sin conocer la verdad», murmuró, y su voz resonó con una firmeza inesperada. Pero, al tocar al muñeco, un estruendo ensordecedor llenó el claro y, con un destello, desapareció. Pequeños destellos de risa resonaron por el aire y el valle, una vez más, se sumió en la oscuridad. ¿Qué había encontrado realmente Adrián y qué precio tendría que pagar por desenterrar la verdad? ¿Sus amigos podrían rescatarlo del abismo que ahora se lo tragaba? La respuesta los aguardaba, voraz, y cualquier intento de escapar podría ser su última oportunidad. El claro quedó en un silencio sepulcral, como si el mundo entero hubiera contenido el aliento. Mariana, Diego y los demás se miraban unos a otros, la confusión reflejada en sus rostros. La fogata, ahora apagada, solo dejaba humeantes cenizas como testigos de la tragedia que acababa de ocurrir. Adrián había desaparecido, tragado por un destino del que aún no comprendían la magnitud. Mariana respiró hondo, aferrándose a la esperanza de que su amigo regresara. «Déjenlo solo un momento». «Volverá», murmuró, aunque su voz no escondía el temblor de la incertidumbre. «¿Qué fue eso?». «¿Qué acabamos de ver?», preguntó Diego, tratando de encajar las piezas. «Teníamos que haberlo detenido». La culpa le rasgaba el alma, como un cuchillo lento. «Nos está llamando», gritó Luisa, señalando hacia el árbol donde había estado colgado el muñeco de trapo. «Vienen aquí». Su voz temblaba, pero había un brillo de locura en su mirada. «Esa cosa no es buena, Luisa». «Escucha a Mariana, no podemos quedarnos», trató de razonar Diego, pero lo que sintió en su pecho era una combinación de temor y una inquietante fascinación. Una fuerza los atraía hacia el lugar donde el muñeco había estado, un impulso casi sobrenatural. Poco a poco, se acercaron al tronco del árbol. Los dedos de Mariana se deslizaron sobre el lugar donde el muñeco había estado colgado, buscando respuestas en el vacío. De repente, entre las sombras del crepúsculo, se materializó otra sombra, esta vez más definida, una figura alta con un sombrero de ala ancha y un rostro cubierto por un pañuelo. La imagen era inquietante y ajena. «¿Quién eres tú?», preguntó Diego, dando un paso atrás. La figura avanzó lentamente, cada movimiento marcando un ritmo en la tensión del aire. «Soy el guardián de los secretos de este valle», respondió con una voz profunda y resonante. «Han cruzado una línea, jóvenes. Y ahora deben decidir, ¿quieren saber la verdad o prefieren vivir con el recuerdo de su amigo como un eco en el viento?» «¿Qué quieres decir?», exclamó Mariana, sintiendo el sudor frío en su frente. «Todos aquellos que vienen aquí deben enfrentarse a su pasado». Adrián buscaba la verdad, pero a veces, desenterrar secretos guarda un precio oscuro. «Los recuerdos que creen haber enterrado pueden regresar con una fuerza devastadora», dijo la sombra, sus ojos brillando como estrellas opacas. «No. No lo dejaremos aquí». «Vamos a buscarlo», gritó Luisa, mientras la desesperación la invadía. La figura sonrió con tristeza.
No todo lo que se pierde puede ser recuperado. Ni todos los caminos llevan a la luz. He aquí una opción, cámbienlo por el suyo. Cada uno de ustedes tiene algo que guardar. ¿Están dispuestos a entregar su futuro por el pasado de otro? Un silencio pesado se apoderó del claro. Mariana pensó en su familia, en los secretos que había guardado celosamente. Diego se preguntó sobre su relación con su padre, un pasado que había preferido ignorar. Luisa recordó su oscuro secreto que había sido su carga durante años. El aire se volvió denso con la culpa y el miedo. ¿Qué tal si no queremos nada de esto?, cuestionó Diego con desafiante determinación. Al final, siempre hay un precio que pagar, respondió el guardián, inclinando ligeramente la cabeza, dejando la decisión en sus manos, y entonces, un eco de risas argentinas llenó el aire, como la melodía de un antiguo canto. La figura del guardián comenzó a desvanecerse en el aire, pero su voz resonó intensamente un último aviso. La verdad siempre llega, pero a veces es más pesada de lo que pueden cargar. La brisa helada abrazó sus rostros, y el silencio se volvió ensordecedor. ¿Qué decidirían? Eran apenas un par de adolescentes atrapados en una encrucijada entre su pasado y el futuro que aún no conocían. Con el tiempo escurriéndose entre sus dedos, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿cuál de ellos se atrevería a sacrificar lo que más amaba por recuperar a Adrián? Las sombras del bosque parecieron esperar la respuesta, mientras el eco de su destino resonaba peligrosamente cerca. La brisa continuó azotando el claro, haciendo crujir las hojas. Mariana sintió que el aire se espesaba con cada latido de su corazón. ¿Cómo podían tomar una decisión tan desesperada? La urgencia del momento la empujaba a elegir, mientras los rostros de Diego y Luisa se llenaban de agonía. ¿Qué crees que pasó con Adrián?, preguntó Diego, sus ojos recorriendo el entorno como buscando alguna pista que pudiera aclarar el misterio que les envolvía. Si hay alguna posibilidad de que aún podamos recuperar algo de él, ¿por qué no intentarlo? Pero el guardián, murmuró Mariana, tratando de razonar con la lógica que parecía desvanecerse en el aire. Dijo que hay un precio que pagar. ¿Estás dispuesto a pagar por alguien que tal vez no podamos salvar? Luisa, sin embargo, se adelantó, empujada por la desesperación. Ya no puedo soportar esto. Tal vez si entregamos lo que sabemos, podamos hacer algo. Adrián no ha desaparecido completamente. Debe haber una forma de traerlo de vuelta. No es solo eso. No es solo cuestión de lo que sabemos. ¿Y si lo que tenemos que entregar no es algo que podamos perder?, replicó Diego, sintiendo que cada palabra bajaba una muralla más en su determinación. Mientras la tensión aumentaba, otra risita flotó en el aire, más cerca y más clara, como si proveniera de lo profundo del bosque. Los tres se giraron, y vieron algo en la penumbra. Era un grupo de sombras, figuras que se asomaban entre los árboles, alcanzando los bordes del claro. Algo en sus movimientos, la forma en que se deslizaban, era inquietantemente similar al guardián. ¿Qué son eso?, preguntó Luisa, asustada, mientras su voz se convertía en un susurro. ¿Adrián está con ellos? No. No entiendo nada de esto, gritó Diego, desesperado. En su mente había un caos de pensamientos, una tormenta de emociones que lo asfixiaban. No podemos quedarnos aquí. Necesitamos salir. Pero Mariana no podía apartar la mirada de las sombras, hipnotizada por la forma en que se movían, como si la gravedad no afectara sus cuerpos. Una de las figuras avanzó más cerca, y Mariana pudo distinguir un rostro. Reconoció a Adrián, o al menos lo que alguna vez había sido Adrián. Su expresión estaba distorsionada, como si el dolor y el tiempo lo hubieran consumido. Mariana llamó su voz, ahora una susurrante melodía hecha de ecos pasados. Ayúdame. El terror se apoderó de ella mientras un escalofrío recorría su columna. Adrián, gritó, sin poder contenerse. El temor y la lealtad se entrelazaban en su pecho, empujándola a avanzar hacia él, aunque su instinto le gritaba que retrocediera. El guardián está jugando con nosotros, dijo Diego, tomando el brazo de Mariana. No lo hagas. No sabemos qué es real y qué no. Pero la mirada de Adrián la atrapó, y no podía evitarlo. Sabía que el precio a pagar no solo podría ser su futuro, sino su propia identidad. Era un dilema que resuena en cada rincón de su ser. Si es él, si realmente es él, empezó a murmurar, cuando de repente, las sombras a su alrededor comenzaron a moverse más rápido. ¿Qué están haciendo? Retírense, gritó Diego,
tratando de alejarse del peligro inminente. Mariana sintió que su corazón se hacía eco de una verdad aterradora. Si lo que estaban viendo no era real, ¿podrían perderlo de todas formas? ¿Cuánto estaban dispuestos a sacrificar? La pregunta se transformó en gritos en su mente, un clamor por respuestas en un mundo que parecía desmoronarse. Cada uno tiene secretos que proteger, ¿verdad? Resonó la voz del guardián, ya no a lo lejos, sino justo a su lado. Pero al final, el mayor secreto es el que ni ustedes mismos saben que llevan dentro. Y con eso, las sombras comenzaron a fusionarse, tomando formas conocidas que cada uno había querido olvidar. Los rostros de sus seres queridos, sus miedos más profundos y secretos enterrados comenzaron a cobrar vida, desbordando las fronteras de la realidad. ¿Serán capaces de enfrentarse a ellos?, preguntó el guardián, con una mirada intensa. El camino hacia Adrián empieza por delante, no atrás. Es hora de decidir mientras. Las sombras se acercaban más, la tormenta de dilemas morales y verdades ocultas amenazaba con arrastrarlos a todos. Mariana sintió que el mundo giraba y caía en picada. Y así, enfrentándose a lo desconocido, cada uno de ellos debía elegir, luchar por el pasado o avanzar hacia lo desconocido. Las sombras de sus secretos acechaban, y pronto, la decisión que tomarían podría no solo cambiar su destino, sino también el de cada alma que habían querido proteger. Con el eco resonante de risas retumbando una vez más en el claro, se dio cuenta de que el verdadero horror estaba a punto de revelarse. Mariana sintió como una onda helada recorría su cuerpo al enfrentar las sombras que llenaban el claro. Los rostros se acercaban, sus miradas eran profundas, y cada rasgo estaba inundado de recuerdos dolorosos. Se vio a sí misma de niña, corriendo detrás de un sueño imposible, mientras su madre la llamaba desde la entrada de su hogar. Esa imagen era tan clara y desesperante que casi podía oír la voz de su madre de nuevo. No, no puede ser, soltó, retrocediendo instintivamente, pero las figuras continuaban acercándose. Diego apretó su mano con fuerza, impidiéndole marchar, y Luisa se quedó paralizada, observando cómo sus propios traumas emergían de las sombras. ¿Cómo sabes que esto es un engaño?, cuestionó Luisa, con la fragilidad de quien no tiene más nada que perder. Tal vez todo esto es una oportunidad para liberarnos de nuestros miedos. Pero son sombras, gritó Diego, con la voz quebrada. Solo sombras alimentadas por nuestras inseguridades. El guardián sonrió con ironía, disfrutando de la confusión. El miedo es el maestro que todos deben conocer. Pero, ¿qué harán ustedes cuando se enfrenten a sus propios secretos? No pueden avanzar sin primero enfrentarse a lo que han enterrado. Mariana sintió que su mundo se desmoronaba mientras las sombras abrazaban su memoria. Comenzó a sentirse atrapada entre el impulso por salvar a Adrián y la angustia de enfrentar su propio dolor. Tenía que decidir si dar un paso al frente, o dejar que estos fantasmas de su pasado la consumieran. Las sombras giraban, adoptando formas grotescas. La figura de Adrián se desvaneció momentáneamente y fue reemplazada por la imagen de su abuelo, enfermo en una cama, sus ojos llenos de decepción y tristeza. Así es como lo recordarán, susurró la sombra, haciéndola tambalearse. Cada decisión que tomaste te ha llevado hasta aquí. Basta, gritó, llevándose las manos a la cabeza. No quiero esto. Lo sabes, Mariana, dijo el guardián de nuevo, su tono hondo envolvente. Aquí, en este claro, tienen lo que más temen. Si no deben enfrentar sus secretos, nunca podrán salvar a nadie. De repente, el aire se sintió más pesado. Mariana miró a Diego y Luisa, buscando desesperadamente una señal de contención, pero solo encontró el mismo terror reflejado en sus rostros. Era como si todos ellos, unidos por esta pesadilla, estuvieran a un paso del abismo. Diego rompió el silencio. Si estas sombras no son reales, entonces podemos destruirlas. Podemos luchar. ¿Y si el verdadero enemigo está en nosotros mismos? Luisa murmuró, sintiendo que la angustia la consumía. Las risas de las sombras aumentaron en intensidad, resonando en el claro como un eco de locura. Mariana balbuceó, su voz apenas un hilo. ¿Qué debo hacer? Desata tu esencia, dijo el guardián, acercándose aún más, su rostro iluminándose por un brillo siniestro. Solo así podrás combatir a los que te acechan. Y con cada palabra, las sombras se preparaban para atacar, incapaces de dejar que se dispersaran, intentando reemplazar la luz del frente por su oscura presencia. Mariana, sin poder soportarlo más, dio un paso al frente, buscando algo dentro de ella que al menos iluminara un camino.
Voy a confrontar esto, proclamó, y la determinación hizo que su voz resonara en el claro. No me dejaré vencer. Pero antes de que pudiera avanzar, una sombra emergió, abruptamente transformando su forma. Tomó la figura de su madre, mirando con ojos tristes que penetraban hasta lo más profundo de su ser. ¿Y qué pasará si no puedes olvidar?, susurró la sombra, la tristeza palpitante en su voz. Al enfrentarte a tus secretos, tal vez te encuentres con la incapacidad de perdonarte a ti misma. Mariana sintió su mundo crujir a su alrededor. ¿Qué harás, Mariana?, cuestionó el guardián, la malicia dibujada en su rostro. ¿Escucharás las sombras o las enfrentarás? El frío recorrió su espina dorsal. Mientras las sombras cargaban, ella se plantó firme, con la mirada fija en el guardián. La verdadera batalla apenas comenzaba, donde encontraría la fuerza para enfrentar lo que más temía. Pero antes de que pudiera descubrirlo, un grito desgarrador rompió el silencio, seguido de una revelación inesperada. «Mariana. Ayúdame», resonó una voz conocida, piadosa y angustiada, el eco de una voz que nunca había esperado escuchar de nuevo, y tras el grito, el claro se inundó de luces parpadeantes, oscureciendo todo a su paso, preparando el escenario para una revelación que cambiaría el camino de todos. El claro se transformó. La luz parpadeante proyectaba sombras que se retorcían como serpientes, creando un patrón inquietante. Mariana sintió que la intensidad del momento saturaba sus sentidos. La voz que había resonado en su mente resurgió, más clara esta vez, como un eco que no podía ignorar. «Mariana. Ayúdame», volvió a gritar esa voz familiar, y con cada repetición, su corazón se aceleraba. ¿Era Ezequiel? ¿Su hermano? Esa idea la impulsó, pero el terror la mantenía anclada al suelo. La sombra de su madre seguía ahí, una manifestación de su mayor temor, y la imagen de su abuelo la miraba, triste y decepcionada. «No puedo hacer esto sola», murmuró, más para sí misma que para los demás. ¿Pero cómo podría avanzar cuando el dolor la mantenía cautiva? «Diego», aún aferrando su mano, gritó, «Mariana, si esto es solo una ilusión, si podemos romper el ciclo, hay que actuar ahora. ¿O nos quedaremos aquí para siempre, atormentados por lo que no pudimos hacer?» Las sombras retumbaban, danzando alrededor de ellos, como una tormenta lista para estallar. Luisa, paralizada por su propio tormento, finalmente rompió el silencio. «Si Ezequiel está aquí, significaría que también él está atrapado y nosotros estamos quedándonos sin tiempo». Mariana se giró hacia Luisa, la desesperación en su expresión. «¿Cómo podemos salvarlo si no sabemos cómo enfrentar lo que hemos dejado atrás?» «Con la verdad», respondió Luisa, su voz temblorosa pero clara. «La única manera de romper sus cadenas es siendo valientes y confrontando nuestra oscuridad». Y así, algo dentro de Mariana se resquebrajó. En medio del caos, buscó una chispa de coraje. «Recuerdos. Debemos enfrentarlos. Pero juntos. No podemos hacerlo solos». Miró a sus amigos, anhelando un destello de esperanza en sus ojos. El guardián sonrió, aunque la burla en su expresión era palpable. «Entonces, adelante. Hagan lo que deben hacer. La verdad será su arma, o su perdición». Las sombras comenzaron a moverse como un huracán, y en ese instante, la figura de su madre se acercó más, extendiendo su brazo hacia Mariana. «¿De verdad quieres saber la verdad, hija mía? ¿Estás lista para enfrentarte a lo que has temido durante tanto tiempo?» Mariana tragó saliva. La figura de su madre se transformó de nuevo en un torbellino de imágenes, recuerdos de risa, dolor y momentos olvidados. Su corazón latía con fuerza en su pecho y el temor inundaba cada fibra de su ser, pero en su interior había una chispa cuyo brillo estaba empezando a hacerse más fuerte. «Debo recordar el amor que hubo», susurró, cerrando los ojos por un segundo. «Eso es lo que me llevará a Ezequiel». Luisa, reconociendo el cambio en Mariana, tomó aire y agregó, «Y yo debo confrontar mis propios sacrificios. No puedo seguir huyendo de quienes perdí porque ellos también necesitan que yo recuerde». «Entonces hagámoslo», dijo Diego, apretando la mano de Mariana con más determinación. «Recordemos juntos. A lo que hemos perdido, a lo que hemos amado». El brillo que antes les parecía inalcanzable ahora se abría ante ellos como un camino iluminado. La presión del aire cambió, y las sombras comenzaron a retorcerse, su enfurecido grito resonando en el claro. Las imágenes de sus recuerdos se desbordaron, rodeándolos como un remolino.
Con un grito unánime, comenzaron a recordar no solo lo que temían, sino también lo que amaban. Las sombras empezaron a destellar y sus gritos se volvieron menos ominosos. Pero en el último instante, la figura de Ezequiel, envuelta en sombras, aparecía detrás de cada imagen. «Espero que puedan encontrarme», gritó, su voz desgarradora resonando en el aire cada vez con más fuerza. Mariana sintió una angustia aplastante. «No puede ser que esté perdido, no puedo dejar que eso pase». Mientras la batalla entre luz y oscuridad se intensificaba, las imágenes giraban, y el tiempo parecía colapsar. Justo cuando pensó que todo estaba por romperse, vio a Ezequiel con claridad. «Ezequiel», exclamó, extendiendo su mano. «Te encontraré, te prometo». Pero el guardián, con una risa inquietante, interrumpió: «¿Qué pasará si tu búsqueda la lleva a más sufrimiento? Algunas verdades son más dolorosas que la oscuridad misma». Y así, las sombras continuaron avanzando, cada vez más amenazadoras, mientras Mariana y sus amigos se preparaban para enfrentar la tormenta. ¿Lograrán desentrañar la verdad que los une, o será su propia oscuridad la que los consuma? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras el claro se oscurecía aún más. Mariana respiró hondo, intentando enfocar su mente perdida en el caos que las sombras traían. El aire se tornó espeso, y la sensación de que algo feroz estaba a punto de liberarse la atravesó. No podía rendirse. La imagen de Ezequiel, atrapado en esta tormenta de desolación, era suficiente para seguir adelante. ¿Cuánto tiempo lo había tenido perdido en la oscuridad? «Juntos», gritó Diego, la voz retumbando en medio de la tempestad. «Recordemos nuestro amor y el poder que tiene. Ezequiel nos necesita». Las sombras comenzaron a girar más rápido a su alrededor, como si estuvieran enfurecidas por su decisión y cada recuerdo que intentaban recuperar. Mariana, cerrando sus ojos, se sumergió en una imagen específica, el día que Ezequiel la había enseñado a andar en bicicleta, su risa llenando el aire mientras él la impulsaba con suavidad. La imagen brotó frente a ella como un holograma, inmenso y vibrante. Al abrir los ojos, pudo sentir el viento en su rostro y el calor del sol. Recordó cómo se sentía entonces, libre, sin miedo. «Eso es», exclamó Luisa, iluminada por la misma idea. «Recordemos las cosas felices, lo que nos unía a todos. Las sombras no pueden llevarse eso». Los gritos de las sombras retumbaron más fuerte, como si la felicidad que evocaban era un ataque directo a su existencia. Sin embargo, en medio de esa angustia, empezaron a aparecer más imágenes, cenas familiares, paseos por el parque, risas compartidas. Cada recuerdo era un hilo luminoso que entrelazaba sus corazones, fortaleciendo su conexión. «Ezequiel. Te estamos buscando», gritó Mariana, su voz resonando. Las sombras temblaron, creando un silencio momentáneo en el aire, como si el oscuro mundo reconociera su llamado. El guardián, viendo la unión y el poder que estaban construyendo, frunció el ceño. «¿Acaso creen que esos recuerdos pueden salvarlo? El dolor viene con la verdad, y los secretos que guardan son más oscuros de lo que imaginan». Diego, sintiéndose pesado por la declaración, gritó hacia el guardián: «No podemos tener miedo a la verdad. Nos has mantenido atrapados demasiado tiempo. Estamos listos para enfrentar cualquier cosa». Un viento gélido empezó a soplar, sacudiéndolos y profundizando el terror que acechaba. Aún así, la determinación de Mariana brillaba más fuerte. Con una voz firme, añadió: «No sé qué secretos guardamos, pero nada será más oscuro que perderlo. Ezequiel, saliendo de esta tormenta, te traeremos de vuelta». A medida que pronunciaba esas palabras, las sombras comenzaron a separarse, desgarrándose en corrientes de oscuridad mientras los recuerdos se unían frente a ellos, formando un camino. Mariana vio figuras familiares emerger de las sombras, sus ancestros mirándola con una mezcla de orgullo y tristeza. Entendió en ese instante que no estaba sola en esto, que su familia siempre había estado con ella. «La verdad, los recuerdos, todo lo que hemos compartido. Eso es lo que quebrará esta oscuridad», resonó Luisa con pasión. Pero justo cuando el camino parecía despejarse, un eco profundo las detuvo. «¿Qué tal si les dijera que la verdad está más cerca de lo que piensan? Que lo que buscaron toda su vida en realidad está oculto, aquí mismo, en este claro lleno de secretos». Mariana sintió que su corazón se encogía. El guardián conocía sus más oscuros anhelos y deseos. «Díganos», gritó, en un arrebato de ansiedad. «¿Detrás de qué estamos corriendo? ¿Qué más nos ocultas?»
El guardián sonrió, sus ojos oscuros destellando como faros en la nada. ¿Todo lo que temen está entrelazado? ¿Están seguros de que están listos para abrir esa puerta? La oscuridad no solo atrae, también se alimenta del miedo y, a veces, también de la verdad que no se puede desenterrar. El aire empezó a vibrar con tensiones nuevas, y las sombras se reagruparon, como un enjambre hirviente, destruyendo los recuerdos que habían intentado construir. Mariana sintió el pulso del miedo, pero su determinación no flaqueaba. Miró a sus amigos, su mano firme en la de Diego, la de Luisa entrelazada con la de ella, tenían que avanzar, tenían que desentrañar lo que incomprensiblemente perdieron. ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó, alineando su mirada con la del guardián, desafiándolo. El siguiente paso les revelará secretos que nunca quisieron conocer, rió el guardián, su burla resonando como un trueno, mientras el eco de su risa moría en el aire, una sombra se alzó detrás de ellos, tomando una forma conocida, soy yo, Ezequiel. No se den por vencidos. Pero Mariana supo que el secreto más oscuro apenas empezaba a revelarse. La lucha por Ezequiel y sus verdades ocultas apenas comenzaba. La imagen de Ezequiel se fue acercando, una figura que parecía estar atrapada entre mundos. Mariana sintió que el aire le faltaba. Cada latido de su corazón golpeaba como un tambor en su pecho, repleto de esperanza pero también de terror. ¿Ezequiel? No te pierdas. Estamos aquí para sacarte. ¿Qué has hecho?, preguntó Diego, su voz un susurro quebrado. Las sombras parecían pulsar con rabia alrededor de ellos, como si la llegada de Ezequiel hubiera desatado un tormentoso vendaval. De repente, la figura de Ezequiel se tornó borrosa, su rostro lleno de agonía y casi desencajado. ¿Por qué están aquí? Esto no es un lugar para ti, no lo entienden. Su voz resonaba entrecortada y distante. Confiamos en nuestro amor. Vamos, regresa con nosotros, gritó Mariana, desesperada. Pero cada palabra parecía ahogarse en la bruma oscura que los rodeaba. Las sombras respondieron, lanzando una oleada de risa oscura que hizo eco por el claro. El amor es un lujo en este lugar. Ellos no pueden salvarte, Ezequiel. Solo pueden ver lo que son y lo que han hecho. Mariana sintió como su estómago se revolvía. ¿Qué han hecho? ¿De qué hablas?, preguntó, obligándose a mirar directamente a la forma de Ezequiel, buscando un rayo de familiaridad en su mirada. Lo que esconden, Mariana, lo que hicieron para destruirlo todo. Ustedes son parte de este ciclo. La voz de Ezequiel, aunque temblorosa, tenía un peso que aplastaba su esperanza como una piedra lanzada en un estanque. No. Somos familia, somos amigos. Luchamos por ti. Luisa se lanzó hacia adelante, pero las sombras la detuvieron, goteando como lava oscura. No puedes luchar contra lo que ya eres. No puedes huir de lo que traes dentro. Mariana sintió un malestar en su pecho, una punzada que la sacudió. ¿Qué somos? ¿Qué hemos hecho?, cuestionó, más para sí misma que para el guardián. El eco de sus palabras resonó como un lamento en el aire. Todo está en este claro, repitió el guardián, su voz chispeante como el metal caliente. Para llegar a él, tendrán que enfrentarse a la verdad, y esa verdad siempre duele. Los músculos de Mariana se tensaron. ¿Qué verdades más escondidas podría haber en sus corazones? Lentamente, se dio cuenta de que era ella quien temía viajar a las profundidades de su propio ser. ¿Qué podríamos perder que sea más importante que Ezequiel?, dijo Diego, desafiando al guardián. ¿Hay algo que no podamos soportar? Una risa amarga resonó mientras el guardián movía su mano en un gesto teatral. ¿Están dispuestos a descubrir sus secretos? Entonces que empiece el juego. Las sombras se retorcieron y se dividieron, formando una puerta de oscuridad impenetrable. Todo lo que había detrás parecía latir con una energía oscura. Están advertidos, continuó el guardián con una sonrisa cruel. Esta no es una travesía sencilla. Una vez que crucen ese umbral, no habrá vuelta atrás. Se enfrentarán a cada miedo que han escondido y a todo lo que quieren olvidar. Las palabras de advertencia colgaron en el aire, como una campana que marcaba la hora del destino. Mariana sintió que su corazón latía más rápido. Se volvió hacia Ezequiel, viendo la lucha en su mirada, una mezcla de miedo y anhelo. ¿Tú qué dices, Ezequiel? ¿Estás listo para entrar en esta oscuridad, por nosotros?, preguntó, implorando. Pero, antes de que él pudiera responder,
la forma de Ezequiel se desvaneció en un remolino de sombras, dejando solo ecos de sufrimiento en su estela. «¿Qué haremos?», murmuró Luisa, su voz quebrada. «¿Nos arriesgamos a cruzar esa puerta?». Mariana sintió que el tiempo se detenía. La verdad estaba escondida allí. Pero a un costo. «Debemos hacerlo». «Si no lo hacemos, ¿qué quedará de nosotros?». «¿Qué quedará de él?», exigió, levantando la barbilla con determinación. Con un último vistazo a sus amigos, dio el primer paso hacia la oscuridad, la puerta tragando su figura. Los sentimientos de valentía y terror la atravesaron al mismo tiempo. Frente a ella, se abrió un mundo nuevo, y la voz profunda del guardián resonó, impregnando la atmósfera. «La verdad y los secretos les están esperando, apenas han comenzado a desenterrar lo que ocultaron. ¿Están listos para enfrentar lo que realmente son?». Con cada paso, Mariana supo que su búsqueda por Ezequiel se transformaría en una confrontación con sus propias sombras. Pero mientras caminaba más adentro, sintió una inquietante presencia detrás de ella y una voz conocida susurró al viento: «Mariana, lo que has olvidado también está aquí. No des la espalda a la verdad». La oscuridad se lo tragaría todo, pero lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo lo que creía o destruiría lo que aún quedaba. ¿Eran valientes, o simplemente lanzándose al oscuro abismo de sus miedos? Las sombras se cerraron tras Mariana como un abrazo helado, y el aire se volvió más espeso, difícil de respirar. Su corazón martillaba con fuerza, cada latido resonando en su cabeza. ¿Qué secretos apremiantes yacen en esta oscuridad? ¿Qué verdades estaban preparadas para ser desenterradas? Diego y Luisa la siguieron, sus rostros desdibujados en la penumbra. La oscuridad les ofrecía una falsa sensación de protección, pero Mariana podía sentir el hechizo de lo desconocido latir en el fondo de su mente, invadiéndola con ecos de inseguridades y temores. «No podemos retroceder», susurró Luisa, como si necesitara convencerse a sí misma más que a los demás. «Ezequiel nos necesita, debemos encontrarlo». «Sí, y debemos enfrentarnos a lo que hay aquí», respondió Diego, aunque su voz era titubeante. «No podemos permitir que las sombras se apoderen de nosotros». A medida que avanzaban, comenzaron a surgir imágenes ante ellos, fragmentos del pasado, un caleidoscopio de recuerdos que destellaban en el aire. Era como si cada paso que daban activara las memorias que llevaban dentro. Mariana pudo ver vislumbrados momentos que había guardado bajo llave, risas compartidas, un abrazo entre amigos, pero también escenas más oscuras, lágrimas caídas, traiciones y palabras hirientes que habían marcado sus vidas. «No. No quiero ver esto», exclamó Mariana, tapándose los ojos mientras una figura familiar emergía del oscurecimiento. Era su madre, pero no de la forma que la recordaba. Su rostro se retorcía en una mueca de dolor. «Mariana, debes recordar», decía, su voz era una melodía de melancolía y culpa. «El tiempo no se detiene. Tienes que enfrentarte a la verdad que te hiciste olvidar». Mariana sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies. El grito de su madre la atravesó como un rayo, y aunque sabía que era solo un eco del pasado, la herida que había dejado en su corazón regresó con fuerza. «¿Qué es lo que tengo que recordar?», vociferó, buscando respuesta en los ojos de la figura ilusoria. «Lo que hiciste». «Lo que eligieron no ver», respondió la imagen, una sombra de traición fijada en su expresión. Justo cuando Mariana intentaba absorber esas palabras, la figura se desvaneció, llevándose consigo cualquier esperanza de claridad. «¿Qué es eso?», preguntó Diego, un sudor frío persiguiéndolo mientras pequeñas llamas de luz comenzaban a surgir alrededor de ellos, iluminando los rostros distorsionados de sus temores. «¿Es su culpa lo que estamos viendo?». Mariana tragó saliva, luchando contra la ansiedad que crecía en su pecho. «No puedo pensar en eso ahora. Necesito encontrar a Ezequiel». Pero la imagen de su madre y la tristeza que irradiaba se anidaron en su mente como una sombra permanente. Las llamas danzaban, revelando un camino que se bifurcaba ante ellos. «Esto no para. Nos está llevando hacia algo», murmuró Luisa. «Podemos dividirnos, ¿no?», interrumpió Mariana, con voz decidida. «Debemos permanecer juntos. Es más seguro así». «No sabemos qué más puede estar esperando». La presión del grupo se hizo palpable, pero un aire de resolución comenzó a fluir entre ellos. Al girar hacia el camino más claro, otras figuras emergieron, amigos que habían perdido, secretos que estaban ocultos. Cuerpos que habían quedado atrás y arrepentimientos que habían tomado forma. Las sombras comenzaron a murmurar, sus voces entrelazándose en una sinfonía caótica. «¿Qué harás, Mariana?».
¿Qué voz escucharás? Con cada segundo, la tensión aumentaba. Las luces antes reconfortantes comenzaban a torcerse en visiones distorsionadas. Las elecciones que habían hecho, las cosas que habían dicho, se convertían en vívidas recriminaciones. Mariana sintió como su estómago se contorsionaba. No. Todo esto no puede ser real, yo solo quiero a Ezequiel, gritó justo en ese instante, las sombras se agitaron, y una figura familiar surge de la bruma, Ezequiel. Su mirada estaba fijada en ella, llena de súplica y dolor, como si su propia presencia estuviera constreñida por las mismas cadenas que lo rodeaban. Mariana, escúchame. Este lugar es más que un simple silencio. Es un espejo de lo que cargamos y la verdad está al otro lado de nuestra valentía. Una luz roja parpadeó como si respondiera a su llamada, y la tierra tembló. Mariana sintió un impulso de volver a cruzar la puerta que los había llevado al claro, pero al mismo tiempo, sabía que dar un paso atrás solo significaría entregarse al abismo que habían comenzado a explorar. La necesidad de la verdad chocaba con el deseo de huir. Así que se giró hacia sus amigos, su voz firme a pesar de la duda que la envolvía. No podemos darnos la vuelta, no ahora. Si queremos salvar a Ezequiel, debemos arriesgarnos a enfrentarnos a todo lo que hemos ocultado. En ese momento, una risa burlona resonó en el aire, la voz del guardián surgiendo de lo profundo. ¿Qué es lo que quieren, verdaderamente? Creían que enfrentarse a sus sombras sería fácil, pero aquí la dualidad de la luz y la oscuridad será su mayor desafío. Las palabras resonaron en cada rincón de su ser, como un eco interminable. Mientras una niebla espesa se cerraba a su alrededor, Mariana comprendió que el camino hacia la redención estaba plagado de obstáculos que tendrían que sortear juntos, pero antes de que pudiera articular otra palabra, la figura de Ezequiel fue absorbida, y un grito desgarrador reverberó en la oscuridad. Mariana, no mires hacia atrás. La angustia se apoderó de ellos mientras la realidad comenzaba a fragmentarse en múltiples direcciones. ¿Podrían encontrar a Ezequiel a tiempo? ¿Tendrían el valor para enfrentar la verdad que cada uno había enterrado? Entonces, la oscuridad los envolvió de nuevo, dejando la pregunta flotando en el aire, como un presagio de lo que estaba por venir. Mariana, Diego y Luisa se hallaban en el corazón del claro, rodeados de sombras que pulsaban como si fueran seres vivos, deseando devorarlos. La figura de Ezequiel había desaparecido y su grito de advertencia aún resonaba en la mente de Mariana. No mires hacia atrás. Un recordatorio de que el peligro acechaba. Sin embargo, la verdad era que no podían retroceder. Era el momento de enfrentar lo oculto. Debemos hacer esto juntos, insistió Mariana, aferrándose a la mano de Diego. ¿Listos? La firmeza en su voz era como una chispa en la penumbra. Las sombras danzaban, creando un laberinto inquietante a su alrededor. Se llenaban de ecos que parecían burlarse de sus miedos. ¿Qué harás, Mariana? Te atreverás a descubrir tus secretos, resonó el guardián, emergiendo de la niebla como un espectro burlón. Recuerda, cada uno de ustedes tiene algo que teme perder. Mariana sintió que su pecho se apretaba, pero sabía que no podía dejar que el miedo la dominara. Soy más fuerte que mis secretos, respondió, su voz resonando con la certeza que brotaba de su interior. No permitiré que esta oscuridad me consuma. Diego, sintiendo la urgencia, se unió a ella. Por Ezequiel, gritó, y su grito se convirtió en un eco de valentía. Luisa, inspirada por el coraje de sus amigos, alzó su voz. Por todos los que amamos y perdimos. Debemos avanzar. Y así, moviéndose juntos, comenzaron a caminar a través del claro, desafiando cada sombra que emergía de su memoria. Cada paso era un acto de resistencia, un empuje contra el miedo. Las sombras comenzaron a tomar forma, convirtiéndose en recuerdos. Vieron momentos de alegría, risas y amor compartido. Pero empezaron a entrelazarse con imágenes de dolor, momentos que habían evitado enfrentar, traiciones, promesas rotas y secretos inconfesables. Mariana sintió que los recuerdos la sobrecogían, pero no podía rendirse. No. Esto no puede detenernos, se gritó a sí misma. Era como si el tiempo se hubiera congelado en ese lugar, y cada cosa que habían tratado de enterrar regresaba para atormentarlos. Sin embargo, no estaban solos. Se miraron a los ojos, y en la conexión que tenían, vieron el reflejo de su determinación. Recuerda lo bueno, dijo Diego, su tono lleno de esperanza. Nuestra conexión es más fuerte que esta oscuridad.
Mariana asintió y se concentró en los momentos felices, en cada rayo de luz que había tenido en su vida. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y con cada recuerdo amoroso que evocaban, el claro se iluminaba un poco más. Mariana sintió que el aire se despejaba y el frío comenzaba a ceder. Pero de repente, una sombra, más oscura que las demás, emergió al frente. Era la personificación de su mayor temor. Se veía a sí misma, llanto en sus ojos, sufriendo por las decisiones que había tomado. ¿Eres capaz de soportar esta verdad? ¿El sufrimiento que has causado? La sombra suplicó, su voz profunda y resonante. Mariana sintió un nudo en la garganta. Soy muchas cosas, pero también soy capaz de perdonarme. No puedo cambiar el pasado, pero puedo aprender de él. Su voz tembló, pero se mantuvo firme. En ese momento, la sombra se estrelló contra un muro de luz que había brotado de la unión de sus recuerdos colmados de amor. Las risas de su infancia, el consuelo en los momentos difíciles, las promesas que se habían hecho unos a otros crearon un escudo impenetrable. ¿Sigue? No te detengas, gritó Luisa, mientras los recuerdos iluminaban más intensamente el claro. Con cada segundo, la luz crecía, y las sombras retrocedían, impotentes ante el poder del amor y la valentía que mostraron. Ezequiel. Mariana llamó una vez más, su voz resonando. Estamos aquí. No te dejamos atrás. Y entonces, una luz brillante emergió desde el centro del claro. Era la figura de Ezequiel, clara y definida, rodeado de un cálido resplandor. Mariana, gritó, su voz llena de alivio y esperanza. No se detengan. Ustedes son más fuertes de lo que creen. El corazón de Mariana se llenó de determinación. Finalmente, se dio cuenta de que la verdadera batalla era contra sus propios temores. ¡Vamos! Por Ezequiel, gritó, y los tres corrieron hacia el resplandor, unidos por su amor. Cuando llegaron a él, la luz los envolvió por completo, disolviendo cualquier sombra que intentara separarlos. La conexión entre ellos era más fuerte que cualquier enigma que el Valle de los Huesos Secos pudiera ofrecerles. El claro explotó en un resplandor, y el silencio sepulcral se convirtió en una melodía de risas y acordes suaves. Las sombras finalmente se desvanecieron, entregando sus secretos a la luz. Juntos, de pie en el claro, con el eco del amor que había superado la oscuridad resonando en sus corazones, Mariana, Diego y Luisa comprendieron que habían enfrentado y destruido aquello que los mantenía cautivos. Se habían encontrado a sí mismos y salvado a Ezequiel. El valle, ahora liberado, revelaba su verdadero rostro, un campo de posibilidades y nuevos comienzos. A medida que el sol comenzaba a asomarse sobre el horizonte, el aire se sentía fresco y renovado. Las leyendas del valle perderían su poder, y con cada paso que daban hacia la salida, la historia de su triunfo resonaría como una revelación. El amor y la verdad fueron su salvación, y ese amor perdurará por siempre. Antes de que te vayas, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte ninguna de las próximas historias exclusivas que vienen. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan esta increíble historia. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, me encantaría conocer tu opinión. Y, por favor, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Tu apoyo es lo que hace posible continuar contando estas historias.